preocupaciones que nosotros tenemos como papás, como mamás de niños que están en 5 años y en 6 años, es esta de si mi hijo ya está empezando a aprender a leer y escribir. Entonces, cuando mi niño está en ese proceso, como papá, digo, sí, la escuela está haciendo su trabajo, o la maestra está haciendo su trabajo, ¿bien? Sin embargo, hay que tener en cuenta varias consideraciones para poder llegar a ese proceso, para poder enfrentar al niño a ese proceso. Dale al siguiente, por favor, Anita. En la flechita que está en medio, no, más arriba a la derecha hay una flechita. Al medio. Ajá, derecha, 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 derecha. Esta flechita que está a la derecha justo, lleva tu mouse hacia la derecha. Esa, muy bien. Perdonen, no uso tanto el Zoom para reuniones. Muy bien. Aprender a leer y a escribir ha sido comparado como si el niño naciera una segunda vez, como si el niño tuviera un segundo nacimiento, pero un nacimiento al lenguaje escrito, al lenguaje alfabetizado. Así tal como el parto es la culminación de la madurez del niño en la barriga de la mamá, de la misma manera que el niño aprenda a leer y escribir es la culminación de un proceso que se ha dado años antes, no meses antes, no semanas antes, no en el 5 años, no en primer grado, sino desde que el niño ha nacido. Y esto tiene que ver mucho con la maduración neurológica. Desde que el niño está en el vientre, va madurando, va creciendo en cuerpo, pero también el cerebro se va desarrollando. Y hay un momento en que el cerebro del niño está maduro para ganar ciertas habilidades. En un momento será gatear, en otro momento será caminar, y hay que esperar esa maduración. Nosotros como mamás lo vemos como el crecimiento, ¿no? Irá creciendo e irá ganando cosas. Y ese crecimiento está acompañado de esta maduración neurológica. En un momento el hemisferio izquierdo va a madurar y va a aparecer el lenguaje, acompañado, por supuesto, de estas oportunidades que le da la familia, de esta estimulación que le da la familia para que el niño gane, ¿no?, el poder hablar. Pero, por ejemplo, la parte motora de su boca, de su aparato fonoarticulatorio, está maduro. Neurológicamente está maduro y el niño es capaz de decir palabras. Y esto va a ayudarle cuando nosotros le damos estimulación adicional. Y es comprobado que la parte motora, ¿no es cierto?, de la boca y de la lengua, se alcanza más rápido que el de la mano. Entonces tenemos a niños de 2 años que pueden hablar, ¿no es cierto?, ya empiezan sus primeras palabras, pero la parte motora todavía es torpe, ¿sí? Y a nadie se le ocurriría poner a escribir a un niño de 2 años, porque intuitivamente sabemos que es muy pequeño. Entonces, cada parte del cerebro va a ir madurando. Y el niño va a ir alcanzando habilidades según esa maduración, por supuesto acompañado de esa estimulación externa que sus acompañantes, que los adultos le den. Siguiente, Anita. Entonces, esta maduración, como les decía, va a hacer que el niño gane habilidades. Entonces el niño ya gatea, el niño puede hacer equilibrio. A los 2 años, 2 años y medio, 3, el niño puede hablar con bastante corrección. El bailar también es una ganancia, es una habilidad que se va a ganar cuando ciertas partes del cerebro están maduras, cuando se le ha dado una estimulación externa importante. El correr, ¿no?, que al principio vemos a nuestros niños pequeños corriendo de manera torpe, yéndose para un lado, y quizás en algún momento nosotros temiendo de que caigan, va a haber un momento en que el niño va a correr de manera estimulación y maduración neuronal. Increíblemente, estas habilidades que yo muestro en pantalla, como gatear, hacer equilibrio, correr, barrer, tender la cama,
Y estas actividades cotidianas de casa son habilidades anteriores fundamentales para que el niño pueda estar preparado para esa lectura y escritura. Un niño que ha gateado, al principio nuestros niños gatean, quizás arrastrándose, ¿no es cierto? Empieza el gateo así un poco eh, eh, torpe en el cuerpo del niño, y hay un momento en que el gateo es increíble. El niño sube, baja, alcanza lo que quiere, es un gateo, pero increíble. Ese gateo le va a ayudar al niño y va a ser una de las habilidades que van a servirle para el momento que él se siente a leer y escribir, ¿sí? Los niños, por ejemplo, que tienen este acercamiento a que se le cuentan cuentos, se les enseñan rimas, o simplemente se les conversa en la sobremesa del almuerzo o del desayuno, ganan estas habilidades que luego se traducen en que el niño alcance exitosamente la lectura y la escritura. Siguiente, Anita, si tienen algún... Ah, perdón. A ver, avísenme si se está escuchando bien, por favor. Cari, sí, te estoy escuchando bien. Ok. Si tienen alguna consulta, también por el chat y podemos aprovechar. Siguiente, Anita, por favor. Bien. Predecir el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Se puede predecir? Y hay investigaciones que sí hay predictores para medir en qué medida, ¿no es cierto?, el niño va a poder alcanzar o va a ser exitoso en este proceso de la lectoescritura. Y hay. Si ustedes quieren buscar, tienen a Cuetos, tienen a Valdivieso, Luis Bravo Valdivieso, un profesor e investigador sobre lectura y escritura, y muchos otros más. ¿Qué han encontrado? ¿Qué cosa va a predecir que un niño o una niña alcance exitosamente la escritura? ¿Qué cosa es lo que va a determinar que ese niño, su proceso de lectoescritura sea exitoso y sea también de agrado para el niño, ¿no? Que lo pueda hacer sin dificultad. Y entre ellos tenemos la conciencia fonológica. Seguro las profes a nosotros los papás nos repiten sobre eso. Y eso es nada más que poder manipular mentalmente las palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra mesa. Mesa tiene dos pedazos, mesa. Y mesa termina igual que casa. Y mesa empieza igual que melocotón. Esa manipulación de las palabras es un predictor para que el niño o la niña alcance exitosamente la lectura y la escritura. También tiene que ver con la denominación de palabras, velocidad de denominación. ¿Y esto qué es? Que, por ejemplo, cuando le muestras algún objeto, el niño pueda decir su nombre. Si le muestras una lámpara, pueda saber que es una lámpara. Eso tiene que ver con los significados de la palabra. A través de la palabra, el niño conoce el mundo. Y a través del lenguaje, el niño aumenta su inteligencia. La inteligencia es posible de desarrollarla y aumentarla. Y estos pequeños ejercicios están comprobados que son predictores para que los pequeños puedan alcanzar una lectoescritura exitosa. Además tenemos la repetición de pseudopalabras. Hay unos pequeños test en que se les dicen a los niños palabras que no existen. Ropeta, y que lo pueda repetir y que pueda decir que esa pseudopalabra cuántos pedacitos tiene, ¿sí? Además, la fluidez verbal. En la presentación, en la diapositiva anterior, se hablaba sobre la corrección con el que el niño habla. Esa corrección con la que el niño habla es un predictor. Cuando un niño habla mejor, su predicción para alcanzar su lectura y escritura va a ser mejor, va a ser mejor. ¿Y cómo se alcanza eso? ¿Cómo puedo hacer que mi niño llegue a una fluidez verbal importante? Hablándole, conversándole, preguntándole, contándole cuentos, preguntándole sobre su día. Y estas actividades hacen que el niño no solo aumente vocabulario, sino también velocidad de denominación y también fluidez verbal. Estos son los predictores para que un niño o una niña puedan alcanzar la lectoescritura
de manera exitosa. No es un predictor que el niño agarre bien un lápiz. Ninguna investigación tiene que ver con que el niño se siente correctamente, puede escribir 10 palabras en el papel. Ese no es un predictor para que... Y hablamos de predictor no solamente para que aprenda a leer y escribir, sino para que tenga éxito durante toda su primaria. Porque estas investigaciones han sido longitudinales, quiere decir año a año. A los niños de 4 años se les hizo el seguimiento hacia primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, y su éxito era a través del tiempo. Entonces, que el niño, digamos, realice planas, que el niño coja bien el lápiz, no son predictores para el éxito de su lectoescritura a través de la primaria. Siguiente, por favor, Anita. Cuando hablábamos de maduración neurológica, cuando hablamos de lectoescritura formal, quiere decir el niño haciendo trabajos escritos, sentados en una hoja 4, en un libro, este aprendizaje formal, tenía que tener la condición de que el niño esté maduro, primeramente, no solo neurológicamente, sino orgánicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño esté preparado para esta actividad que es fina, porque al principio su maduración del niño es del tronco hacia los brazos y del tronco hacia las piernas. Lo primero que madura es la parte gruesa, los brazos, las piernas, la cabeza. Lo último que madura son los deditos porque hacia los 4 o 5 años, esos deditos, esos huesitos, esos cartílagos no están terminados de formar. Si nosotros enfrentamos al niño al aprendizaje formal de la lectura y escritura, para ese niño va a ser no solo frustrante, sino que su experiencia de lectura y escritura va a ser tediosa y siempre lo va a comparar con algo que no quiero hacer. Y entonces, todo su camino lector es así, todo su camino alfabetizado va a tener que ver con escribir y con leer. Pero si desde el principio ha sido para ese niño una actividad más allá de sus capacidades, nunca la va a disfrutar. Y cuando tenga que sentarse a hacer algo escrito, querrá zafarse, querrá irse, querrá dejar la tarea porque no es algo que le agrade. Entonces, lo que debemos tener en cuenta para que un niño empiece la escritura y la lectura formal es la maduración de esta parte neurológica y la maduración orgánica, que en este caso serían las manitos, ¿no? Y eso sucede a los 6 años. Y eso sucede, el rango sería final de 5 años, ¿no? Últimos meses, y primeros meses de 7 años. Es ahí donde se va a consolidar. Uno puede empezar hacia final de 5 años, bien final, y va a consolidarse más o menos a los 7 años, 6 meses, 7 años, 5 meses. Ahí se consolida. ¿Qué nosotros ganamos a niños preescolares poniéndoles a realizar estas actividades formales de la lectoescritura? Quiere decir sentándose, agarrando el lápiz, escribiendo palabras. Cuando son muy pequeños o cuando están en 5 años, frustración. Frustración porque sus manos ni siquiera están listas para eso. Y alguno diría, no creo que haya tanta diferencia entre 5 o 6 meses. La hay. Y nosotros que somos maestras lo hemos visto muchas veces en clase, que niños de primaria que tenían problemas a nivel lectoescritor, la primera pregunta que hacemos a los papás es ¿cuántos años exactamente tiene? ¿Cuántos años y cuántos meses tiene? Y vemos la diferencia de 5 meses con otro niño y realmente la diferencia es grande. La madurez que el otro niño tiene le hace que las cosas sean tan fáciles y le hacen alcanzar los objetivos sin problema. Entonces, pero profe, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿cómo le ayudo a mi niño de 5 años que ya quiere leer? Porque me dice, mamá, ¿qué dice acá? Quiero escribir una A, quiero escribir una B. Perfecto, esas oportunidades no se pueden perder. Si el niño pregunta, ¿qué dice acá? Pues le explico. Si quiere escribir una palabra, pues se la brindo. Le puedo dar libros, le puedo dar letras móviles, le puedo dar varias actividades que puedan llenar de sus preguntas y pueda satisfacer al niño en sus curiosidades, pero que sea
una actividad importante, que el niño a los 5 años se siente y empiece a leer y escribir y empiece a sentarse a hacer palabras, no son predictores. No son predictores para que alcance una lectoescritura exitosa durante toda su primaria. Siguiente, Anita, por favor. Los niños pasan por estas etapas, todos los niños pasan por estas etapas, al intentar leer y escribir. Un presilábico, por ejemplo, están los niños de 5 años y algunos de 4 años, ¿sí? Ellos saben cómo, más o menos, cómo se ven las palabras, ¿sí? Pueden saber y pueden señalar, acá dice algo. Inclusive dicen, ¿no? Acá dice, no sé, el título de su cuento. Pueden reconocer que son palabras, pero no saben exactamente qué dicen, ¿no es cierto? Y las diferencian de las figuras. El siguiente nivel es el silábico, cuando saben que una letra corresponde a una sílaba. Y ahí, por ejemplo, mesa, le van a asignar 2 sílabas. Mesa, ahí dice mesa, mamá. ¿No es cierto? Un tercer momento es cuando los niños están en esta etapa silábico-alfabético, ¿no es cierto? En que ya están pudiendo escribir alguna palabra, pero no las van a separar, ¿no? Ahí, en esa oración, puede decir 1000 cosas, ¿sí? O puede decir varias palabras, pero están juntas en una sola oración. El niño no las sabe separar. Y esa es una etapa, y es muy importante que pase por ella. Y finalmente llegan al alfabético. Y al alfabético se esperaría que llegaran a los 6 años en primer grado, más o menos en octubre, noviembre. Ya los niños están escribiendo así. Si te preocupa la caligrafía, yo te diría, no te preocupes la caligrafía. La caligrafía es la forma y no es lo importante. La caligrafía no se arregla con planas. No se arregla con planas. La caligrafía se arregla, si tú quisieras que tu hijo escribiera mucho mejor o prepararlo para una buena caligrafía, tiene que ver con el movimiento de los dedos, con la disociación de cada parte, ¿no? De cada falange, de cada dedo. Porque al principio la mano de los niños es uno solo. Y entonces agarran los lápices así, ¿no? Poco a poco los dedos con la maduración se va disociando y el niño va a poder agarrar de manera trípode el lápiz. Y esto es una operación muy, muy compleja. Si quieres que tu niño tiene 5 años, quizás tiene 6 años y quieres mejorarle la caligrafía y quieres ayudarlo, lo que te va a servir mucho es estas actividades que tengan que ver con amasar, con pintar con los dedos, con el movimiento de los dedos, con hacer galletas, con hacer bolitas, con pelar arvejitas, con lavar tenedores o cubiertos que son uno por uno. Eso les ayuda. Y no los frustra tanto como cuando tienen que hacer actividades escritas en una hoja que para ellos no tienen sentido y lo que quisieran es ir a jugar con los hermanitos o ir a correr por el jardín, y entonces es un momento de fastidio. Y lo que tampoco se quiere es que el niño acceda a la lectura y escritura con molestia, con frustración, con poca motivación, porque la vida lectora, la vida académica empieza ahí, y no queremos que empiecen así, ¿no es cierto? Y esto no lo dice. Lo que pasa es que se ha puesto, o es muy popular, cuando tenemos un niño de 5 o 6 años y comparamos y decimos, oye, pero su primito, su hermanito ya escribe, ya escribe. No nos preocupemos por ello porque también es muy popular esa creencia de que el niño a los 5 años y escribe, trabajo hecho. Mi hijo empezó la vida académica muy bien, estoy satisfecho. Pero preguntémonos si cada vez, si ese niño es capaz de agarrar una hoja y decir por placer, voy a escribir un cuentito, voy a escribir mi diario, voy a escribir una poesía para mi mamá, o para un regalo quiera pedir un libro. Ahí vamos a saber que ha ganado realmente la lectoescritura, cuando la utilice por placer, no cuando lo pueda hacer perfectamente, cuando lo quiera utilizar. Esa va a ser, digamos, nuestra señal de que nuestro hijo o nuestra hija realmente adquirió bien la lectoescritura. Entonces, ¿a qué edad debería yo decir, ya, a ver, leo o no leo, está en problemas mi hijo? Cuando tenga 7 años,
cuando empiece el segundo grado. Inclusive en el segundo grado, hacia los mayo, junio, ahí es donde está consolidando, donde ya le está dando forma, donde ya se llegó, ¿no es cierto? A esa edad, ahí. Ya cuando en segundo grado, al mes de mayo, junio, tu hijo no está escribiendo, no puede escribir una palabra, no puede escribir una oración separando las palabras. Ahí la ortografía todavía no va a ser muy importante. Ahí quizás ya ponerlo a las pilas y decir, no, algo está pasando. Pero si todo el proceso anterior se ha cumplido como corresponde, si se ha cuidado el proceso, ten por seguro que el resultado va a ser siempre bueno, siempre bueno. Si el proceso ha sido observado, cuidado, acompañado, el proceso de todas maneras va a ser muy bueno. Profe, entonces quiere decir que mi hijo no tiene que hacer fichas. Pues sí, hay algunas que podrán dejar las maestras para pintar, para emparejar, para reconocer palabras, pero las planas no siempre van a ser los mejores ejercicios, no siempre van a ser los mejores ejercicios y que no sea la primera opción, que no sea la primera opción. Anita, el siguiente, por favor. No sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, con mucho gusto podemos conversar. Podemos abrir los micros para quien quiera preguntar, para que puedan hacer sus consultas o seguimos. Seguimos, creo, Cari. Erika. Quería preguntar. Buenas noches. Una consulta. Mi hijo es hiperlaxo en grado moderado y lo que veo cuando él ya está en la parte, creo que en la silábica alfabética, me parece, pero él está logrando escribir. Lo que veo es que su dedito, cuando al momento que agarra el lápiz, se le dobla, como es hiperlaxo, esta puntita se le dobla en 90 grados y termina moradito. Yo quería consultar si vi los adaptadores de jevecito que les ponen a los lápices, o qué podría hacer para ayudarlo en ese sentido, porque él quiere escribir, pero tiene el problema de la hiperlaxitud. Gracias por tu pregunta, Erika. Estos moldes que ayudan a escribir el lápiz sí le ayudarían. Si el niño quiere escribir, no le vamos a decir que no, ni siquiera por su condición. Pero adicional a eso, esas actividades de movimiento, de fuerza, porque claro, igual cuando hacemos ejercicios en el gimnasio, nuestros músculos van mejorando. De ese modo también cuando los niños hacen ejercicios con los dedos, los músculos también van mejorando. Y eso le va a ayudar un montón. Y si el niño está dispuesto a escribir, pues hay que darle todas las facilidades de que lo haga. Y adicionalmente, si lleva alguna terapia, cumplir así religiosamente, bueno, por esta coyuntura es imposible, pero buscar también en internet, hay varios maneras de ayudarle y acompañarlo con eso, ¿no? Y el niño va a llegar en un momento en que sus músculos van a estar tan fuertes que no va a tener ese problema, porque claro, en los niños hiperlaxos, esa es una dificultad. Y de este modo, sí, Ruth pone, cuando los niños escriben las letras y números al revés, ahí está. Buenísima pregunta, Ruth. Los niños, al principio, todos los niños se dice que son disléxicos, porque la P la ven como la B, la ven en todas las formas, o sea, la P le da igual, para él será la B o la D, igual. La E la van a hacer al revés. El 7 también, el 5 también, el 3 también, y eso es totalmente natural, totalmente natural. ¿Cómo entonces puedo hacer que escriba correctamente? Cuando el niño esté escribiendo y tú te das cuenta de eso, le dices, mira, el 7, le puedes dar una explicación con un pequeño cuentito, ¿no? El 7 mira para allá y le dibujas una cara en el 7 y le dices, mira, siempre el 7 mira para allá. O también tener tarjetas o tener láminas y mostrarle al niño y dársela y decirle, a ver, ¿cuál sería la posición correcta del 7? Y el niño la va a poner.
Y es solamente memoria. Sinceramente es memoria en ese primer momento para los niños. Natural de cualquier niño que no sepa para qué lado escribir. Cuando esto persiste, podemos ayudar persistiendo y no solamente pueden ser con números, sino también con las palabras, ¿no? Con letras. Entonces ahí tendríamos que observar. Pero esto en semanas se debe regularizar sin problema. Y esto pasa también porque el cuerpo calloso está todavía en proceso de desarrollo, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la edad y no necesariamente un niño de 6 años ya tiene completo el desarrollo o la fortaleza del cuerpo calloso. Por eso es que se dice que todos, hasta ciertas edades, pueden presentar problemas de disléxicos, ¿no? Ven que la P, la D, la van confundiendo, pero poco a poco, cuando se va fortaleciendo este cuerpo calloso, se va desarrollando. Tenemos 2 personas con manos levantadas. No puedo verlas. Por favor, es Katy Canal. Por favor, Katy. Gracias, Ani. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta que hacer en relación a mi hija. Ella tiene 5 años y 2 meses. Y justamente en esta coyuntura, y desde siempre yo he trabajado mucho con ella con los cuentos. Pero resulta que estas últimas veces ella me dice, mamá, no más. No quiero que me leas los cuentos porque yo quiero saber qué dice ahí, pero no que tú me lo digas, me dice, yo quiero saber, dime qué dice ahí. Y ahora, bueno, me persigue todo el tiempo llevándome, digamos, etiquetas y demás, y me dice, ¿qué dice ahí y qué dice ahí? Y bueno, es más, yo ahora en las noches le doy el cuento y le digo, ya, entonces léemelo tú y ahora cuéntamelo tú, ¿no? Pero me dice, no, es que ahora yo no quiero, digamos, ¿no? Es que ella siempre se imaginaba por las imágenes y me contaba el cuento, pero ahora me dice, no quiero más, yo quiero que me digas ahí qué es lo que dice. Por favor, mamá. Entonces, discúlpame, pero me siento frustrada yo y creo que ella también frustrada porque en realidad no sabemos qué debemos hacer en casa o cómo ayudarle en esta circunstancia, porque ya son días sucesivos que está con eso, ¿no? Que ya no le lea porque ella quiere saber qué es lo que dice. Y una pregunta más, no sé si agarra los cuentos, ¿ves? Pero igual los va contando, igual los ve, es más, identifica las letras, pero el cuento está al revés. Entonces, no sé si debo voltearle el cuento o dejar que ella siga viendo las imágenes de esa manera. En muchos casos he observado eso en ella. Gracias. Gracias, Katia, por tu participación. Sobre lo primero, cuando un niño observa y está interesado en querer leer, hasta se frustra porque dice, no, yo no quiero, yo quiero leer, ¿cómo se lee, mamá? ¿Cómo se lee? Un primer paso que podríamos hacer ante esto es conversar con la niña y decirle, mira, para aprender a leer necesitamos hacer varias cosas. Si tú quieres aprender a leer, entonces te voy a enseñar, pero no podemos leer de un momento a otro. Tú no vas a poder leer de hoy día para mañana, sino vamos a hacer varios pasitos pequeños y tú vas a aprender a leer. ¿Qué entonces podemos hacer? Muy bien. La primera noche, y es ponerse objetivos, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Que mi hija aprenda las vocales. Muy bien. Y en el cuento le dices, si quieres te leo el cuento, si quieres no, pero te voy a decir cuáles son las As. Y van marcando con el dedito las As. Y al día siguiente, durante el día, pueden ir conversando mientras tú cocinas, haces tus cosas, y le dices a tu hijita, a ver, dime una palabra que tenga A. Yo voy a empezar como mamá, y ella va a decir carta, y van a jugar con la A. Y a la noche la pregunta va a ser para la niña, ¿y te acuerdas cuáles eran las As en este cuento? Ah, mamá, esta de acá y esta de acá. Y tú le puedes decir una palabra, mira acá dice mariquita. Y al principio va a ser memoria, la niña va a memorizar que en esa palabra dice mariquita. Y a la noche siguiente te va a decir, mamá, acá dice mariquita y aquí están las As. Y luego seguirás con la E, con la I, con la O, con la U.
¿no es cierto? Y la niña va a ir reconociendo la A, la E, la I, la O, la U, y van a poder ir trabajando con esas palabras, ¿sí? Cuando se le cuenta el cuento a un niño, puede decirle solamente señalando las palabras que tengan las vocales que ustedes han elegido. Y al principio va a ser memoria, solamente memoria. Y entonces ella va a ir introduciéndose un poquito y luego agarrará su cuento y en el día te dirá, ya mamá, ¿qué dice Mariquita? ¿Y acá qué dice? Y tú le responderás. Y tú le responderás. También sirven las tarjetitas. En hojas A4 le puedes escribir palabras, mariquita, y trabajar sobre la mariquita. Mira, la mariquita, no sé, buscas imágenes en internet, esta es una mariquita. ¿Alguna vez has visto una mariquita? ¿Cuántas patas tiene la mariquita? Y voy a ir observando la palabra y observando las características de eso de lo que dice ahí. Va a haber un momento en que esa palabra completa va a terminar memorísticamente en su cabeza. Y al conocer cada una de las letras, pero asociadas a palabras importantes para ella, va a ir alimentando esa parte lectora, ¿no? Que como les digo al principio va a ser pura memoria, pero poco a poco en este camino que se haga diario, para lo cual no necesita sentarse, no necesita escribir, sino necesita entender. Y este camino, y si alguien tiene alguna pregunta adicional, seguro que las profes están más que dispuestas a darles actividades que les sirvan para que esa niña logre leer, que es un camino largo, ¿no? Sí, si me permite una repregunta muy pequeña. Esas letras que yo debo escribir, ¿le debo escribir en letra corrida, en letra script, con mayúsculas o minúsculas también? Claro, por favor, sí, claro eso que más, sí. En un gracias. principio es más fácil para los niños identificar las mayúsculas. Es mucho más fácil que la corrida, porque la corrida es un poco más complicada, pero también tú le puedes mostrar en mayúsculas para poder identificar, mira, la A, la M, ¿no es cierto? Y también en corrida, dejarla pegada en la pared. Y la niña cada vez que pase, aquí también dice mariquita. Mamá, ¿qué parte es la A? ¿Qué parte es la R? ¿No es cierto? Y ahí está pegada, por si quiere mirarla, pero le ayuda mejor a identificar la mayúscula, pero que pueda conocerla en corrida también vale. Sin darle mayor explicación, podemos tener ahí las palabras en la puerta, en la pared. Cada palabra que vayas trabajando, la vas pegando. Y de ahí unos 3 días recuerdas la primera. ¿Te acuerdas qué decía aquí? Mariquita, ¿dónde estaba la A? ¿Dónde estaba la E? ¿No es cierto? Y esas palabras van a quedar ahí para el recuerdo de la niña. Y eso les ayuda mucho también. Ayuda mucho también que empiecen a ponerle carteles a la casa. Si de repente la cocina es el lugar donde más paran, pueden poner refrigeradora y le pegas la palabra refrigeradora. Horno, tostadora. Y la niña todos los días va a ir observando la palabra, va a sacarla y puede hacer preguntas sobre eso. Y sus preguntas deben ser respondidas. Eso sí va a ser muy importante. Sobre lo otro que decías, que agarraba el cuento al revés, quizás eso es una parte del juego de ella, ¿no? Como no sabe leer, le da igual si está para arriba o para abajo, para la izquierda o para la derecha, o empezar del final o del principio. Es un momento de juego que cuando empiece a reconocer las palabras va a decir, no, al revés no funciona, tiene que ser del otro modo. Y ella misma lo va a poner. Entonces ahí no hay mayor problema. Espero haber respondido tu pregunta, Katia. Y miren, Gracias. inclusive, tenía otra persona más, discúlpame, tenía otra persona más con la mano levantada. Por favor, puede abrir su micro. Buenas noches, soy Hola, Lucero. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Mi consulta, justamente ahora que estaban hablando de la letra mayúscula, que es la que más fácil aprenden y aprenden generalmente primero, es lo que yo también he visto en mi hija, ¿no? Y yo quería saber si está bien o hasta qué punto está permitido que mezclen mayúsculas con minúsculas. ¿Es obligatorio, por ejemplo, que aprendan letra corrida? ¿En qué momento, también esta otra pregunta, en qué momento pasar de mayúsculas a minúsculas? Es que un poquito que ella se hace mucho problema porque hay mayúscula, minúscula, de todo,
al final pues es una confusión en su cabeza y ella misma no sabe cómo definir qué tipo por ejemplo, de A va a escoger, de E, cuál es la correcta, corrida, no corrida, mayúscula, minúscula, y termina mezclando todo a veces en su escritura, es lo que he notado, ¿no? Por Claro. favor, quisiera que Una me consulta, ¿en qué grado está tu en niña? Por primero favor. de primaria, Primero de primaria. sí. Primero de primaria. Las mayúsculas siempre van a ser las letras que más rápido se identifican. Y los niños al escribir pueden confundir y mezclar. Lo que nosotros podríamos hacer para ayudarles es decirle, ¿quieres escribir en mayúscula o quieres escribir en corrida? Quiero escribir en corrida. Muy bien. En corrida la letra, la palabra computadora es así. La M es así. No es como mayúsculas. Sí les tenemos que corregir porque de este modo la niña ya va engramando mentalmente cómo se escriben las palabras. Entonces le puedes escribir esa palabra que confundió entre mayúsculas y minúsculas y hacerle su cartel y ponerlo en su escritorio. Mira, acuérdate, computadora, si quieres escribir en corrida es así. Y si quieres escribirla en mayúsculas, es así. Entonces ella va a mirar su cartel y va a decir, mamá, ¿no puedo mezclar? No se puede mezclar porque no se va a entender bien. Para que tú hagas correcto, tienes que hacerlo así. Entonces ella misma va a ir regulándose y va a ir preguntando más cosas. Y lo va a ir entendiendo, porque esto es, una vez que le agarran el, ya, y ya lo hacen. Solamente es darle el seguimiento y el feedback a la hora que la niña pregunta o cuando tú observas que lo hizo mal. Ahí mismo corregirle, ¿no? Mira, no. ¿Cómo querías escribir? Con corrida. Perfecto. La M es así. No es 2 cerritos, sino son 3 montañitas. Y la niña lo entiende muy perfectamente. Bien, disculpe. Quería acotar una cosita más, por favor. Y yo lo que he observado es que siempre se inicia, digamos, la escritura y les empiezan a enseñar la letra corrida, ¿no? Lo que vi, por ejemplo, era que casi era quería saber, observado, por ejemplo, es que el 90. Uh-huh. Gracias. Gracias por su pregunta. Las investigaciones, el modo o el tipo de letra que el colegio elija presentar o enseñar a sus alumnos, más tiene que ver con que mentalmente el niño sepa cuál es una palabra, cuándo termina una palabra. Esa es la función de la corrida. Mamá está ligada y termina de ligarse cuando pasa la siguiente palabra, que a veces no sucede con la imprenta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función de la ligada. Y se dice que manualmente, cuando uno escribe de manera de la letra ligada, se lo va a hacer más rápido. Ahora eso ya está desestimado porque no vamos a ser escribanos. Si trabajamos en la municipalidad, ya no vamos a escribir las partidas de nacimiento a mano, entonces la caligrafía y el tipo de letra solamente van a ser importantes por su función. En primaria se enseñaba la letra corrida por esta importancia de que el niño sepa cuándo termina una palabra y cuándo empieza otra, que no siempre sucede con la corrida. ¿Cuál es mejor? Eso es decisión de las escuelas. Valorar qué le va a servir al niño, porque inclusive actualmente la caligrafía ya nos está percibiendo como algo importante. Lo importante es que el niño pueda comunicar lo que quiere a través de la palabra escrita y lo que escriba se entienda, que la T parezca una T, que la P parezca una P y que se pueda comunicar. Porque ahora la tecnología va a hacer que el escribir a mano sea cada vez menos. Por supuesto que tenemos que aprender a escribir, pero no vamos a vivir de nuestra forma de escritura, forma, no contenido. Del contenido, por supuesto, es muy importante, pero la forma, finalmente, ya no tiene ninguna repercusión. Para que seas
tal o cual profesión, ya no se necesita un tipo de escritura específica. La función solamente es cuánto le va a servir el niño para acceder a la lectura y a la escritura, ¿sí? Que tienen que escoger una manera de escribir o corrida o imprenta, la tienen que hacer. Y la escuela tiene que decidir cuál va a ser la mayor beneficiosa para el niño, beneficiosa. La caligrafía ya no es lo importante es que se pueda comunicar a través de la palabra escrita, que pueda hacer una carta, que pueda hacer una nota, que pueda hacer un recetario, que lo pueda hacer y que lo que escriba se entienda. Por supuesto, con la ortografía, la gramática, los signos correspondientes. Y la escuela verá cuál es su línea, ¿no? La línea y cómo le va a beneficiar al niño utilizar tal o cual letra. Muchísimas gracias. De nada. ¿Y continuamos entonces? Bien, claro que sí. A este punto entonces, cuando ya el Estado peruano, y no solo el peruano, mundialmente, dieron cuenta de estas investigaciones y dieron cuenta de qué cosa le ayudaba perfectamente o qué le ayudaba directamente al niño a alcanzar la lectoescritura, se dieron cuenta que no era empezar a escribir antes. Ese no era un predictor, no tenía sentido, pero sí era popular entre las familias. Y los colegios que ya tenían a niños de 5 años escribiendo eran el colegio para mi hijo, ¿no es cierto? Porque todos como padres queremos que su vida académica empiece muy bien y continúe. Sin embargo, ya también el ministerio en sus documentos oficiales del currículo nacional y de sus documentos de trabajo para las escuelas, lo nombra y dice que la educación inicial no es una etapa para leer y escribir, no es una etapa para aprender a leer y escribir, lo es la primaria. Y se intenta esto replicar a las escuelas y que, por supuesto, los maestros lo entienden de sobra, pero somos nosotros los padres quienes queremos que ya a los 5 años de una vez, por favor, prepárenlo para la lectoescritura. Cuando vemos inclusive estas publicidades, ¿no? Tu hijo está en 5 años, ¿quieres que se le prepare para leer y escribir? Pues tráelo a las clases particulares de la profe tantos. Entonces, tenemos que considerar que ese no va a ser un predictor para el éxito de tu hijo. El predictor lo va a hacer, ¿no es cierto? Que el niño hable con fluidez, que el niño pueda denominar las cosas de su entorno, que el niño pueda separar las palabras mentalmente, que pueda hacer rimas, que pueda saber cómo empieza una y cómo sería igual a otra palabra. Esas cosas son predictores. Y si quisiéramos ayudar a nuestros niños para que estén preparados para leer y escribir, hagamos esos ejercicios de sobra, de más, inventemos juegos, inclusive si no estaríamos encerrados cuando vamos en el carro, cuando estamos en familia, decir ya, vamos a hacer juego de palabras entre todos los presentes, vamos a empezar palabras que empiecen con A, y tú empiezas para dar el ejemplo. Bien, perfecto, siguiente, y este ejercicio a diario hace que el niño entienda, araña, las palabras están en pedacitos. Eso va a ser muchísimo más importante que los niños escriban planas o libros o coquito, otro tipo de material que de repente después son valiosos, pero en ese primer momento no lo es, no sirve, no le sirve a él. ¿Ya? Y como lo habíamos dicho, lo que va a generar en él a veces o en ella es frustración, cuando no pueda algo, cuando se canse rápido, cuando su mano no pueda ni siquiera hacer una A. Y meses de diferencia hacen la diferencia, 4, 5 meses hacen la diferencia. Esperemos el momento y esperemos, asimismo, por ese es el motivo que el ministerio dice, matriculen, se puede matricular al primer grado el niño que cumpla 6 años hasta tal fecha. Y como papás decimos, qué absurdo, mi hijo cumple un día antes y no puedo un día después. Y tiene su motivo, y mientras más maduro esté el niño, es mucho mejor. En otras experiencias educativas, en otros contextos, el primer grado se empieza a los 7 años. A los 7 años, para nosotros sería, ay, no te pases, un año perdido. Y así se asegura la madurez del niño. De esa manera, todos van a empezar con las mismas oportunidades.
Cari, tengo una pregunta de Betsy. Betsy, por favor. Sí, muy buenas noches. Me parece muy interesante. Gracias, Ani. Me parece muy interesante lo que manifiesta la expositora. Solamente quería compartir un tanto también que yo tengo una niña que tiene 6 años y ya va por el 3er mes, está en primaria, pero en ella, por ejemplo, siento que sí no tiene mucho el interés por escribir, pero sí por la lectura, ¿no? Entonces, pero no por cualquier lectura, sino, por ejemplo, se ha cansado de la lectura infantil, de ver, por ejemplo, las fábulas y todo eso, y ahora, por ejemplo, le gusta leer lo que yo leo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un libro de mayores y cuando yo, para no cortarle el interés, compartimos la lectura, ¿no? Entonces ella me dice, y lo entiende, ¿no? Y lo entiende perfectamente, pero es todo lo que va escuchando, lo pone en el quehacer diario, lo manifiesta, lo comenta, ¿no? No sé, pero me parece, no es como mi sobrina, por ejemplo, que empieza a hablar de Pinocho, empieza a hablar de otro tipo de lecturas, ¿no? Pero ella no es así, ¿no? Entonces, cuando ella me dice, mamá, me toca leer, entonces ella, por ejemplo, agarra y empieza a interpretar y a contarme lo que yo antes le había dicho, ¿no? Entonces, eso es un tema de preocupación, no preocupación, o de que, por ejemplo, yo le pueda seguir dándole los libros que solíamos leer. Esa es mi pregunta, por favor. Claro Gracias. claro que sí, gracias a ti. Hay niños que a veces inclusive los reconocemos como niños viejos porque hablan como viejos. Y es por el entorno, quizás, ¿no? De padres lectores, de padres que están muy, muy acercados a la lectura y a la escritura. Y entonces ellos acceden a otro tipo de información, que no son los cuentitos de niños pequeños. Y no está mal, a no ser que sea, digamos, algo que no es, digamos, que sea perjudicial para un niño, que lea, así no lo entienda, porque de repente los libros son sobre economía, o son sobre historia, o son sobre temas que el niño normalmente no entendería, pues que lo lea y que comparta contigo. Si ya no quiere los cuentitos, está perfecto. Y ella misma va a ir construyendo, ¿no?, sus ideas dentro y las va a sacar, como tú dices, en el momento menos esperado, y está bien, porque está compartiendo las cosas que comprende, que va comprendiendo. De repente al principio de a poquitos, porque no va a comprender mucho, pero sí está interesada, porque claro, mi mamá está mirando ese libro, algo importante debe haber ahí y yo lo quiero saber, que es lo mismo que pasa con el celular. Cuando nos ven en el celular, ellos se acercan y piensan, algo importante debe haber ahí, que mi mamá está tan interesada y yo también quiero saber. Y eso está muy bien. Sigue compartiendo con ella, sigue leyéndole, si es que le quiere que le leas en voz alta, si es que coge tus libros y te dice, mamá, ¿qué dice acá? ¿Por qué esta figura está aquí? Responderle. Y ella misma va a ir midiendo, ¿me interesa o no me interesa? ¿Estoy entendiendo o no estoy entendiendo? ¿Regreso a mis libros de niña de cuentitos o sigo en esto? Porque de repente me interesa más. Hay que continuar dándole la oportunidad. Eso está muy bien. Y ya regresará a sus libros si desea, o si no, continuará con otro tipo de temática. Lucio quiere participar. ¿Sí? Claro. Enfócate el video y... Buenas noches, Lucio, te estamos oyendo. Magíster, solamente quería consultarle.
se puede adelantar solamente lectura sin escritura. Y cuando se habla de escritura, como usted acaba de decir, no es tan necesario usar la letra ligada, porque el niño puede aprender con el tiempo a escribir usando esta computadora, usando hasta los celulares. Entonces, eso estoy viendo. Y además de eso, las palabras normales para arrancar, muy fácil, por ejemplo, la palabra ala. A es la. Y en esa forma podemos aportar ideas y concretar nuestro deseo de que el niño no llegue a frustrarse. Y eso es lo que más importante, que le felicito por esa parte que acaba usted de poner. Muchas gracias. Gracias, Lucio. Que podemos nosotros ayudarles en la palabra escrita, sí, por supuesto. Si el niño está dispuesto, tú también le puedes preguntar, ¿quieres escribir una carta a papá? Y vendrá, ya mamá, a ver, y tú vas escribiendo, ¿quieres intentar tú? ¿No es cierto? Acercarle de manera agradable la escritura, porque lo que sí hemos dicho es que la formalidad, la enseñanza formal debe empezar a los 6 años. No es que le voy a privar de cualquier actividad escrita a mi hijo antes de los 6 años. No, no, no. Le puedes acercar, pero que lo sientes a los 5 años y pienses que es importante que llene el libro, que repita la palabra 3 veces para que la pueda escribir, en ese momento no es importante. No es importante. Que debemos aprender, que los niños tienen que aprender a escribir con la mano, por supuesto lo tienen que hacer, porque no es igual que apretar teclas. Muchas partes del cerebro se entrenan cuando uno escribe a mano, que no va a suceder cuando escribimos en celulares. Lo que hemos dicho ahí es que la ortografía ya no va a ser tan importante como antes, porque claro, si tenías que escribir documentos oficiales como actas de nacimiento, tenías que tener una caligrafía realmente prolija, que por ahora ese tipo de actividad ya no existe esa profesión. Entonces, que dediquemos el tiempo a que el niño escriba con una caligrafía realmente cuidada, ¿no es cierto? Y que ahí se centre nuestra atención, estaríamos perdiendo tiempo. Quizás sí es necesario que escriba como corresponde, pero deberíamos poner atención a otras cosas que le faltaran. Si ya el niño ganó todo, bueno, pues entonces tengo tiempo para la caligrafía, bueno, hagamos. Sí es importante. Sin embargo, hay que pensar en qué van a ir nuestras batallas, a qué le voy a dar atención, a qué. Y a lo que le demos atención tiene que ser realmente importante, Por eso decíamos que en la parte de inicial, si yo voy a pensar que es importante que se siente a llenar el libro, pues les cuento que no es un predictor para el éxito de la lectoescritura, que podríamos hacer otras cosas que sí le pueden ayudar. Que si el niño quiere escribir a los 5, 4 años, perfecto, pues démosle hojas, ayudémosle. Eso sí, el acompañamiento, y si surge del interés del niño, perfecto. Pero no que lo obliguemos a escribir o a llenar libros, porque pensemos que ese es el camino que le va a ayudar en su nacimiento a la parte académica, ¿no? En su nacimiento al mundo letrado. Continuamos, Cari, y de ahí hacemos otra ronda de preguntas. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Ani. Entonces, no ha aparecido el que yo... Bueno, entonces, ese de ahí. El anterior, a ver, déjame ver. No, está bien, ahí está bien. Las habilidades, entonces, básicas, que son cimiento de la lectoescritura, se ganan a lo largo de la vida, se ganan desde que hemos nacido. Son esas oportunidades que le hemos dado a ese niño para que gane, y lo sabemos porque lo hemos escuchado siempre, estimulación temprana. Esa estimulación es importante de parte de la familia, cuando le podemos hablar al niño, cuando le podemos contar cuentos, cuando hacemos estos juegos de manos, ¿no? Sen, cara, destarten, y que las manos van moviendo, ese, por ejemplo, es una actividad muy importante para un niño de inicial. También la interacción con sus familiares, la interacción con el juego, las responsabilidades que les damos en casa, ayudan. Por eso las profes inciden mucho, ya tiende su cama,
ya se cambia solo, ¿no es cierto? Y uno como papá, ay no, pero si tiene 4 años, 5 años, se demora la vida cambiándose. Cierto, quizás en un primer momento tenga, ni siquiera tienen conciencia del tiempo y pueden pasar mucho tiempo poniéndose un pantalón o poniéndose los zapatos y nosotros preferimos hacerlo ya. En esta cuarentena donde tenemos el tiempo, digamos, y no tenemos que salir corriendo, entrenemos eso, le van a ayudar un montón, que se vista solo. Sé que el primer día va a ser un desastre esperando 2 horas que termine de ponerse el pantalón o que no se lo ponga al revés, pero pongámonos un objetivo. Quizás si tu hijo no se viste solo, el objetivo de la semana sea que se vista solo. Y todos los días el trabajo con él o ella será, vístete solo. ¿Ok? Llegó la noche, quítate la ropa, ponte el pijama. Y así se demore la vida, no le ayudo. Y van a ver que a la tercera semana eso ya está ganado. Ya no vas a tener más luchas con que se vista sola. Pero tenemos que ser firmes y constantes todos los días. Llueve, truene, pase lo que pase, y se va a ganar esa habilidad. Entonces ya ganó una, ¿no es cierto? La siguiente será de repente que lave sus medias. Al principio las dejará con el detergente enterito, se mojará el cuerpo entero, pero recuerda que esas actividades le ayudarán en este proceso, porque también son procesos mentales. Primero debo llenar el agua, luego debo meter la ropa sucia, echarle un poquito de detergente, dejar que remoje y luego frotar, frotar, frotar. Son también planeación y esto tiene que ver con las funciones ejecutivas, que también son muy importantes para esta parte académica, para que él pueda organizar mentalmente las cosas, ideas, que pueda organizar mentalmente sus propias ideas para poder hablarlas. Y eso les recomendaría yo, que de repente ahora en la cuarentena hagan cosas de casa, ayuda un montón. Entonces, aprender a leer no es aprender a decodificar. Aprender a leer es aprender a gozar de leer. Y aprender a escribir no es aprender a hacer las grafías que signifiquen palabras, sino es poder gozar de poder comunicarse a través de la escritura. Por supuesto, Lucero, me pones, bueno hacer ejercicios de grafomotricidad, por supuesto, pero antes de las ejercicios de grafomotricidad están estas que son de la vida diaria, que son el uso del movimiento de su cuerpo, y que termine en un ejercicio de grafomotricidad perfecto, y redondeas la actividad completa. Pero solamente ejercicios de grafomotricidad, quizás tendrían mayor impacto si primero realizamos ejercicios con nuestro cuerpo, ejercicios con las manos, y luego la grafomotricidad viene como la cereza de la torta, ¿no? Es valioso también los ejercicios de grafomotricidad. Claro, la grafomotricidad tiene que ver con la fina, ¿no es cierto? Con hacer trazos, ¿no es cierto? Con hacer series, con hacer líneas, con pintarlas. Por supuesto que son muy importantes, si antes de enfrentarles, digamos, a ejercicios grafomotrices en hoja, primero serán los prácticos, digamos, ¿no? Cari, una de las cosas creo que queda en nuestra memoria como adultos ahora, y de los niños que alguna vez hemos enfrentado este proceso, ha sido de qué manera nosotros estamos adquiriendo la lectoescritura. Va a condicionar muchas cosas, como por ejemplo el placer de la lectura, el placer de la escritura, ¿no? Entonces, hay factores muy importantes, como cuán motivador es el reto de aprender a leer y a escribir en la primera etapa, para que luego esto sea un ejercicio natural y sea tan motivante para él que luego convirtámonos en buenos lectores, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión tú nos puedes dar respecto a esto como papás? ¿Cómo motivar la lectoescritura de nuestros hijos? Cuando les puedo contar algo que pasé con una alumna mía que estaba en 5º grado, y ella venía de Estados Unidos, ¿no? Había cambiado su residencia hacia el Cusco, y yo era maestra de 5º grado. Entonces la niña tenía una letra terrible. Ocupaba 3 cuadritos del cuaderno cuadriculado para hacer una letra.
Y yo me preguntaba, realmente, ¿qué han hecho con esta niña? Y para mí era como, hace muchos, muchos años era, oh, y sus papás parecen letrados, el papá era médico, la mamá era investigadora de animales en la selva, y me preocupé, pero cuando fui conociéndola, la niña era capaz de escribir un ensayo con sus partes, con un inicio, con una introducción, con una conclusión. Cuando hablaba, su procesamiento mental, su planificación de las cosas que iba a decir era muy interesante. Entonces, estas investigaciones que dicen que la forma puede ganarse mucho después, es decir, que esté bien, que tenga el tamaño correspondiente, y es cierto, de repente han descuidado esa familia la parte motriz, grafomotriz, pero las ideas de la niña, lo que estaba dentro, lo que ella producía, era importantísimo, a comparación de un niño que escribía con buena letra, con el tamaño adecuado, utilizando las cuadrículas correspondientes, pero no era capaz de escribir lo que esa niña escribía con su letra toda grande, un poco desordenada, que parecía más bien la escritura en forma de un niño de segundo grado. Y ahí me di cuenta que la forma se puede ganar después, con tranquilidad. El fondo es el asunto, el que el niño quiera leer, que por propio placer coja una hoja y diga, voy a escribir una carta a mi abuelita, le envías. Que pueda leer por placer, mamá, cómprame un libro. Los niños de inicial son quienes cuando van a una librería enfrentan con más emoción la compra de un libro y van comprando el libro, quiero este, quiero este. Ya los niños en primaria, no me puedes comprar mejor un juego para mi PS4. Ay, así ya, no le encuentran esa emoción porque su acercamiento a la lectura y escritura fue como no de lo más agradable, ¿sí? Todo esto no solo porque el niño le agrade o le sea hermoso, porque hay cosas que debe hacer y las debe hacer y no justamente porque le agrade demasiado, sino porque lo tiene que hacer y punto, pero hagámoslo con todas las condiciones que él pueda, cuando esté maduro, cuando realmente se necesite hacer lo que se debe hacer. Si ya sabemos que en inicial no hagamos ciertas cosas, hagamos en la primaria, quiera o no lo tendrá que hacer, porque lo tiene que ganar. Sin embargo, hacer esto antes va a ser frustrante para el niño y el resultado va a ser que cada vez que llegue la tarea o cada vez que tenga que hacer algo escrito, se va a escapar, va a tener un dolor de algo, va a decir después mamá y va a ser una pelea entre familia y niño porque no lo disfruta, no le disfruta nada. Y nosotros como adultos, cuando no disfrutamos algo, ahora que somos adultos y nadie nos obliga a no hacer el trabajo, lo dejamos, pero un niño no puede porque el papá está ahí. Entonces, el empezar correctamente va a ser muy importante, el empezar cuando debe y cuando tenga todas esas armas adicionales, va a ser el niño su acercamiento, ¿no? Esa entrada que tiene este mundo letrado va a ser mucho más sencillo, y ese querer leer y escribir, ese querer va a continuar en él, ¿sí? Y eso es lo importante. Si el niño ya tiene todas las preguntas, quiere escribir, hay que darle oportunidades, hay que darle las oportunidades que nosotros podamos proveerles. Pero tengamos en cuenta que si al primer grado mi hijo ya en mayo, ay, no escribe, no lee, está en primer grado, recuerda, no hay problema. Esto se va a ganar en octubre, noviembre, inclusive hacia segundo grado. En segundo grado, quizás hacia los 4 o 5 meses de iniciado el segundo grado, ya observas que no es posible hacer ciertas cosas, inclusive la misma maestra te lo dirá, ¿no es cierto? Y en el camino también, porque los niños van ganando cositas, poquito a poquito, poquito a poquito. Y otra vez, si el proceso está cuidado, si en casa le estamos proveyendo de oportunidades, de actividades, tanto que tengan que ver con su ejercicio motriz y con su movimiento y con la parte mental de manipular las palabras, si ese proceso se está dando, tengan la seguridad que el resultado va a estar, y va a estar bien, y va a estar bien. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Para poder ir cerrando.
Bueno, ahora ha sido nuestro primer... Erika. Perdón, se me quedó bueno, entiendo el significado de permitir al niño que escriba de una manera funcional, ¿no? Entonces, lo que yo vi, bueno, en el colegio X en el que estaba mi hijo, vi ese tema, ¿no? De chicos de 5º grado de primaria, 6º grado de primaria, que tenían una caligrafía terrible, terrible, que a mí como mamá me preocupaba, ¿no? Y ahora mi hijo está en 1.er grado, tiene 6 años y está aprendiendo la cursiva, la ligada y también en mayúsculas, ¿no? Entonces, él me dice que le cuesta más la ligada, entonces me preguntaba, ¿qué debo hacer ahora? ¿Continúo con la ligada o le dejo escribir mejor en mayúsculas o le puedo empezar a enseñar la script? Porque sería también enseñarle otro tipo de letra, ¿no? No sé, ¿qué podría hacer? Si tu hijo ya empezó con una letra y ese le ha ido entrenando con un tipo de letra, no le cambiemos porque es más chamba para él, no le cambiemos, dejémosle así. Cuando un niño viene a un colegio nuevo y en el colegio anterior estaban haciendo, por ejemplo, script, se debería respetar esa letra. Así el colegio al que llega hace otro tipo de letra, por respeto a ese aprendizaje del niño, se le tiene que dejar con esa letra. No hay problema, que continúe. Entonces, si ya empezó tu niño con la letra ligada, continuemos. Si él te dice, mamá, se me hace muy difícil, entonces podemos continuar con la mayúscula por ahora, ¿no? Y, entre tanto, ir haciendo muchos ejercicios para que gane fuerza en los dedos, porque sí, la corrida siempre tiene un grado más de dificultad que la mayúscula, que es más fácil, que son palitos o bolitas. Eso es todo, ¿no? Y si él se siente por ahora más cómodo escribiendo en mayúsculas, perfecto. Y tú le puedes hacer la letra ligada, las palabras en letra ligada, tú se las escribes y se las pones, ¿no?, en una pared. Y él va a ir viendo y también va a ir analizando ese tipo de escritura. Y va a haber un momento, después de los ejercicios y la estimulación que le demos, que va a ser capaz de escribir y ya va a saber, inclusive porque ha visto muchas palabras, va a saber cómo va. Vas a ver cómo va. Entonces, esto por la condición de repente de tu hijo, ¿no? Que si tiene una condición particular y más sería ayudarle cuando le dejemos hacer en mayúscula hasta que esté listo para la ligada. De repente le va a demorar un poquito más, pero no hay problema. Hay que tener paciencia. Lo único que él sienta que lo logra. Cuando él siente que lo logra, va a querer seguir haciendo. Cuando el niño siente que no lo logra, ya no va a querer seguir haciendo. Katia, por favor, y luego Yuri, ¿tienen preguntas? Gracias. Una pregunta. Bueno, en el caso de, hablábamos de la situación de leer el cuento, ¿no? Y ya irla entrenando con las palabras. Entonces, para que yo pueda escribir, digamos, algunas palabras, usted me decía que podía hacer la letra corrida, ¿no? Sí. O de repente mayúsculas. Sin embargo, en los cuentos está en script y no siempre en mayúscula. Entonces, ¿qué es mejor para motivarla a mi hija, no? Si o le escribo todo en script y respetando que debe ser todo en minúscula, o solo le escribo en mayúsculas y le explico de repente que también se puede escribir de esa otra manera y la corrida también, o le escribo en las tres formas, ¿no? Mayúscula, corrida y también el script. Eso es lo que, por favor, no me ha quedado muy claro. Y una pregunta más. No sé si a esta edad ellas se están llevando también el inglés y el castellano, y estoy viendo que, por ejemplo, la profesora de inglés articula algunas situaciones con la docente de aula. Mi pregunta es en relación al abecedario, ¿no? Se lo dijeron que se lo aprenda en castellano, pero a la vez también le pidieron el aprenderlo en inglés. Entonces, esto le ha generado cierta confusión a ella y ahora prefiere hacerlo solo en inglés, no quiere hacerlo en castellano. Entonces, por favor, no sé cómo ayudo eso también en ella. Gracias.
De nada, Katia. Gracias por tu consulta. Increíblemente, los niños no necesitan mayor explicación cuando ven diferentes tipos de letras, porque el del periódico es el diferente al cuento, y del cuento es diferente a lo que escribe mamá en corrida, y es diferente a lo que escribe papá en cursiva, en script. Los niños no necesitan mayor explicación. El niño va a saber que A es A y es A. Y cuando no lo sepa, te va a preguntar, mamá, en este tipo de letra, ¿cuál es la T o cuál es la G? Tú escríbela en corrida. Si esa es la letra que están utilizando en la escuela, corrida, ¿no? Tú le escribes las palabras en corrida y ella va a leer el cuento en script, que está así en el cuento. No hay ningún problema, ninguno, el niño no se hace ningún problema. Y cuando no lo sepa, y cuando te pregunte, pero mamá, ¿por qué tú estás escribiendo así? ¿Por qué yo tengo que escribir así? ¿Por qué en el cuento está así? Porque son diferentes tipos de letra. Porque se pueden usar diferentes tipos de letra. Ah, mamá, yo no quiero seguir haciendo la cursiva. Bueno, pero tienes que practicarla porque en la escuela la vas a usar. Ah, quiero hacer la script. Vamos a hacer la script, te puedo enseñar, pero lo que te va a servir a ti es esto. Y la niña va a crecer en todas las formas de escritura sin problema. Ellos, sinceramente, inclusive desde los 5 años, cuando empiezan a meterse en el mundo letrado y a leer cuentitos, ese no es su preocupación. De nosotros sí, porque les generamos confusión y podemos decir, puede mezclar entonces la cursiva con la corrida, y cuando lo mezcle, que va a pasar en algunos casos, estaremos nosotros para decirle, no puedes mezclar dos tipos de palabra, elige tú cuál vas a escribir. Y cuando tenga la duda, le vamos a responder, mamá, en script es así la M, ¿cómo es en corrida? Bueno, es así, así, y la enlazas con la P de esta manera. Respondiendo a sus preguntas, ajá, los niños ya le van agarrando el quid del asunto, ¿sí? Esa sí, no es una preocupación para los niños. Y sobre tu otra pregunta, que ya no me acuerdo qué era. Era sobre el aprendizaje del inglés también, Cari. Sí, sobre el aprendizaje del inglés, de repente le ha gustado mucho cómo suena el abecedario en inglés, y entonces lo va a repetir 1001 vez. No se va a confundir, no va a entrar en confusión que pueda esto provocar un problema para aprender a leer y escribir. Solamente la misma técnica de explicar. Cuando pregunte, le explicamos. Y cuando toque español, le podemos recordar, ahorita estamos en español, no hagas eso porque te vas a confundir. En español es así, ¿no es cierto? Y habrá, si quieres, puedes elegir. Debemos elegir a los niños, porque cuando ellos eligen, tienen la responsabilidad de cumplir. ¿Quieres primero en español o en inglés? En inglés, pero luego va a ser español, ¿ok? Ok, perfecto, empezamos. Entonces, darles a elegir a los niños, decirles qué quieres hacer primero, no es si quieres o no quieres, no, porque lo tienes que hacer. La elección es, tienes estos dos, ¿cuál quieres? ¿Rojo o amarillo? ¿Falda o pantalón? ¿Tarwi o lentejas? ¿No? No es qué cosa quieres, no. Son 3 opciones, 2 opciones, elige tú. Ah, yo quiero primero esto, perfecto. Empezamos con eso y continuamos con lo otro. Y no va a generar confusión. Solamente, al principio quizás, pero una vez que los niños le agarran, ¿no es cierto?, el trabajo, porque el trabajo tiene que ser, ellos no aprenden de una vez, nadie aprendemos de una vez, ¿no? Aprendemos de varias, ¿no? Una, entendemos más o menos, y otra tiene que ser el aprendizaje sistemático y además usado, ¿no? Si es un aprendizaje usado, es un aprendizaje, el niño va a saber usar. Entonces, ahí no va a generar mayor confusión cuando le expliquemos y le hagamos elegir qué cosa vamos a hacer primero, para que pueda separar muy bien qué es inglés y qué es español. Yuri, estabas con la mano levantada. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Para comentarle un poquito el contexto con mi hija, desde jardín le pusieron tareas o trabajos para que ella pueda escribir y como que se traumó bastante con este problema de escribir. En primer grado no aprendió mucho a escribir, es más, la profesora también nos dijo de que no nos apresuremos, que ella con el tiempo lo va a hacer, va a escribir o va a leer después. Que no habría que forzarle, y bueno, lo dejamos así en primer grado. En segundo grado, que es este año,
ahora los chicos, bueno, sus compañeros ya creo que la mayoría leen y escriben. Y la verdad, yo como en lo personal no me preocupa tanto el que ya se nivele a leer y escribir, todavía no. Lo que sí me preocupa es la frustración que ella tiene cuando todos los demás chicos están trabajando, o están leyendo, o están escribiendo, y ella no hace nada. O sea, se queda totalmente distraída, no trabaja, hasta se pone a jugar. Si no estamos tras de ella, ahí prácticamente abandona la computadora, peor en este contexto, ¿no? De todo es vía Zoom. Entonces, como le comento, me preocupa un poco el tema de qué hago con la frustración de mi hija. O sea, no me preocupa tanto que sepa leer o escribir ahorita, lo puede hacer después, pero la frustración que ella tiene, que está sintiendo de que no puede hacer, eso es lo que más me preocupa. No sé cómo manejar eso. Ella está en segundo grado, ¿entendí? Sí, ahora está en segundo grado. En segundo grado, ya. Sí, ese es el detalle que sucede cuando, o una de las cosas que pueden suceder cuando ese comienzo de su vida lectoescritora no empieza como corresponde, ¿no? Ya es una actividad al que le agarraron realmente fastidio. Y si antes se podía hacer algo con ella, pronto ya no, porque va a ser más reticente a la actividad. Es muy importante ya que en segundo grado ella empiece, pero retrocediendo los pasos, yendo hacia atrás. Y ir hacia atrás sería coger actividades y poder identificar en qué se quedó. Es decir, si ella no está pudiendo escribir, hagamos ejercicios, ¿no es cierto?, motores, primero, como si fuera ejercicios que estarían muy anterior a la lectoescritura, ¿no? Que estarían anterior, esos ejercicios. Luego pasar por todas estas etapas que ella no ha podido pasar, que se ha saltado con garrocha y ha hecho que la actividad sea sinceramente no apetecible y no entendible para ella. Tenemos que retroceder. Ya está en segundo grado, entonces ahora sí ya debe haber una preocupación de la familia porque ella lo gane, pero de manera organizada, porque si lo vamos a hacer solamente obligándola a hacer lo que debe, va a ser peor. Tenemos que retroceder y hacer actividades anteriores, e ir caminando poquito a poquito, ¿sí? Hasta que gane lo que no ganó, porque los años van a ir pasando y esos huecos van a ser cada vez más grandes. Entonces ahí sí deberíamos considerar retroceder esas actividades que necesita ella para ganar su lectoescritura. Ahora, cuando los niños están frente a pantalla y probablemente algunos se paran, se van, es importante anticiparles. Y es como cualquier actividad. Cuando vamos al restaurante y ni empezaron a comer y empiezan a correr, a jugar, a meterse debajo de la mesa y uno dice, ¿por qué no se porta decentemente? Porque claro, un niño a segundo grado ya podría estar en una actividad sostenida durante unos 25 minutos, ¿no? En inicial son 10, en 3 años son 7 minutos. En segundo grado ya podría ser de 15 a 25 minutos, que podrían. Y si no pueden hacer eso, debemos ayudar. ¿Y cómo podemos ayudar? Anticipándole. El día anterior, la noche anterior, mira, mañana, y hago un horario con ella, te toca a las 9:30 conectarte con la profe. Vas a estar 25 minutos. Probablemente la niña ni siquiera sepa cuánto dura 25 minutos, o 20 minutos, o 30 minutos. No sepa, pero le vamos a decir, tú tienes que estar ahí. Es importante que tú estés ahí para que puedas entender las cosas que necesitas, ¿sí? Y la niña ya se anticipó y dice, mañana tengo, y vas a ver que el día siguiente cuando esté frente a la computadora, ya lo sabe, ya sabe que tiene que quedarse sentada, porque como a nosotros, si nos dicen las cosas de momento, inclusive nos fastidia, que te llamen a reunión, te digan, mira, en 5 minutos tienes una reunión, es como, oye, avísame antes, y con los niños es lo mismo, no podemos pretender que porque son niños hacen lo que yo quiero cuando quiero, anticipar ayuda un montón, y en la noche puedes conversar con ella, mira, hoy día
A los 5 minutos tú te levantaste y no estuviste en tu clase. Mañana eso no puede suceder. Y le puedes hacer un cuadrito de lunes, martes, miércoles. Si lo logró, ¿no? Lo logró y le pones una carita feliz, ¿no? Un poco de condicionamiento al principio. Y ella misma va a ir viendo, mamá, mira, hoy día es miércoles y lo pude completar todo. O sea, pude estar perfecto. Si ella siente que hay algunas cosas que no puede, se puede hablar con la profe, ¿no? De repente pueda bajar el nivel para ella, de modo que no diga, esto es inalcanzable, esto jamás lo voy a hacer. De repente, si la actividad tiene 3 partes, que ella haga una. Con que haga una estamos contentos. Pasará esa semana y luego serán 2. Con 2 estamos contentos y por supuesto con acompañamiento, ¿no? Si ella ha tenido este enfrentamiento frustrante a la lectura y escritura, va a ser difícil sacarla de eso. No va a ser difícil, va a ser trabajoso sacarla de eso. Pero como familia debe haber el objetivo, ¿no? El objetivo de que ella esta semana sepa muy bien las vocales o estas 2 semanas. Siguiente objetivo, poquito a poquito, porque las cosas no se arreglan en general. La siguiente cosa será que lea 3 palabras. Y de repente de ahí a 2 días aumentamos a 4 palabras. Que escriba una palabra. Y pueden ser cosas cotidianas. De repente vamos a escribir el almuerzo que vamos a hacer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya. A ver, veamos, ayúdame, ¿qué vamos a almorzar el lunes? Ah, mamá, pizza gaseosa. Ah, mire, eso no se puede. Hay entre esto y esto y esto. Y que lo escriba, que haga el intento. Aunque se quede a la mitad de la palabra, perfecto. Mañana será un poquito más, pasado un poquito más. Y así sacarla de ese, digamos, momento en el que se encuentra. Pero al segundo grado ya debemos considerar en proveerle de más ayuda. Cari, creo que es preciso también resaltar que este caso que nos cuenta Yuri tiene mucho que ver con un bienestar emocional, que el aprendizaje es mucho más propicio cuando los niños sienten que ese aprendizaje es significativo, están contentos, sienten buena disposición, tienen buena motivación. Entonces, para poder adquirir cualquier aprendizaje, tenemos que recordar que todo pasa también por sus emociones, y esas emociones tienen que ser atendidas, tienen que ser respetadas, y tenemos que fijarnos como un termómetro constante cómo están nuestros hijos frente a lo que están enfrentando como aprendizaje, ¿no? No va a ser siempre una suma el exceso de actividades o el hacer las cosas por obligación, porque ya se sabe que así no funciona, ¿no? El aprendizaje es una mezcla de emociones, de tranquilidad, y eso va a fortalecer eso y lo va a hacer mucho más duradero. Es cierto. Algunas familias, a veces cuando trato a algunos niños, me dicen, pero bueno, profe, su vida no va a ser una suma de cosas que quiera hacer. Hay cosas que va a tener que hacer porque sí, pero ese momento no es la edad para eso. Hasta hay una edad en el que se le trata al niño con cuidado de sus emociones, porque esas ventanas emocionales de las que hablaba Ani están muy abiertas, y las cosas que perciben quedan en el niño con más fuerza durante toda su vida que cuando eres adulto, cuando ya tienes manejo, comprensión, madurez para comprender ciertas cosas, como, por ejemplo, cuando estás en la universidad tendrás que pasar 2 días sin dormir para estudiar para tal cosa. Están preparados. Un niño pequeño no. Todas las emociones que llegan a él se quedan a lo largo de la vida. Y, por ejemplo, niños adultos ya, que tenían miedo al lunes porque llegaba un momento en que en el colegio se les obligaba a formarse, a revisar zapatos si estaban lustrados, si llegaban temprano, si no se les cerraba la puerta. Esa emoción de ansiedad cuando llega el lunes queda para la adultez. Y entonces llega el día lunes y ya tenemos 40 años y seguimos sintiendo que ya llega momento de irme a mi trabajo y no sabemos por qué nos sentimos así. Y eso ha quedado de esta sensación de cuando éramos niños. Entonces no es que le miremos la cara al niño y le dejemos hacer lo que quiera. No. Sí tenemos que ponerle límites, sí tenemos que ponerle pautas claras, sí tiene que saber que esto sí, que esto no, y podemos hablarle firmemente. Pero no le hagamos hacer cosas que no le corresponden todavía porque le falta madurez o a su cuerpito o a su cerebro. Entonces,
Si eso ha sucedido, lo tenemos que de alguna manera resarcir. Y en esta edad, más no es mejor, menos es mejor. Como les decía, con estas palabritas, que con una sola palabra podemos trabajar varias semanas, pero tiene significación para la niña o para el niño. ¿Qué palabras que aparecen en un libro y la niña no tiene ni idea por qué están ahí, ni les gusta, ni le parecen que tengan que ver con su vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sí llegará el momento en que cuando sean más jovencitos, asuman más responsabilidades y la hagan, quieran o no lo quieran hacer, se acabó. Pero en este momento hay que respetar esa manera en que concibe el mundo el niño, ¿sí? Con límites claros, con este saber que el niño puede hacer ciertas cosas o no, en esta casa se hace esto y esto no, esto sí lo debes hacer, esto no, ¿no es cierto? Pero que esté al alcance de sus fuerzas. Cuando un niño siente que puede, va, tú. Cuando un niño siente que no puede, ya está, ahí está, suficiente para que deje la actividad, deje la tarea, deje lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Cari. Ya vamos cerrando. Yo te voy a pedir algo, de repente te cojo de sorpresa. Pero como decimos en clase, ¿no? ¿Cuál es la carnecita que nos llevamos hoy? Te pediría que nos des 3 conclusiones para que vayamos cerrando y podamos quedarnos con eso hasta de repente tener un próximo encuentro, que sería fantástico. Por supuesto. Por supuesto, gracias a ustedes por haberme invitado, gracias por este valioso momento. Las cosas que debemos tener muy claras es, la lectoescritura es un proceso largo, es un proceso de años, y se alcanza la meta, se alcanza el pico de la colina, la meta final, cuando el niño aprende a leer y escribir. Y el aprender a escribir y a leer tiene, ¿no es cierto?, actividades anteriores, habilidades que el niño ha ido ganando, que en casa podemos realizar, que no tienen que ver estar sentado con libros necesariamente, sino con actividades cotidianas de la familia. Que los niños, para leer y escribir formalmente, para ese aprendizaje formal, es en el primer grado y se consolida hacia el segundo grado. Si el primer grado están todavía escribiendo, confundiendo las palabras, es natural porque la escritura tiene niveles y cada niño va alcanzando cada nivel en tal o cual momento. No todos van a ir igual. Y respetar sus procesos es muy importante. El niño tiene que sentir que puede para poder continuar. Si tenemos niños en inicial, proveámosles de actividades motoras finas y gruesas, de la cotidianeidad, de lo que estemos haciendo en la casa. No necesitamos inventar otras cosas. Si nuestros niños están en primaria, acercarle al mundo letrado de manera pertinente para él, con cosas de casa, escribamos cartas, pongámosle una nota a papá, a la abuelita, mandémosle una nota a la abuelita escrita y le mandamos por una foto en WhatsApp. Ese tipo de cosas van a ayudar. Y si tenemos preocupaciones adicionales, también las podemos comentar con las profes, que son quienes pueden proveer de algunas cosas adicionales que puedan necesitar las familias. Y en este momento, cuando los niños no pueden estar frente a la pantalla, hay que avisarles con tiempo qué es lo que va a suceder mañana. Mañana vas a tener una clase, mañana tienes que hacer esto, y acompañarlos en el trabajo que tengan que hacer. Eso sería, Anita. Muchas gracias, Cari. Creo que tengo a Angie, que quería hacer una pregunta. Buenas noches, sí, mi pregunta es la siguiente. Bueno, mi niña, por placer, como dice la expositora, empezó a buscar la lectura, ¿no? Empezando a leer letreros en la calle, preguntando por las letras. En el jardín le enseñaron tanto la ligada como la imprenta, ¿no? Ahora, este año yo básicamente le he incentivado más a escribir la ligada. Ella lee cuentos, lee lento, ¿no? Pero hace comprensión lectora. El problema es en el dictado. Cuando yo le dicto, ella no hace la separación mental de las palabras. Aún junta 2 palabras, una palabra con otra vocal. ¿Y cómo podría yo ayudar a mi niña para solucionar ese problema? Gracias por tu pregunta, Angie. Puedes utilizar ese error.
puedes utilizar ese error. Por ejemplo, tú le has dictado, papá come torta, y todo fue una sola palabra, no partió donde debe. Entonces, lo que le falta a ella es conciencia fonológica. Esto de manipular mentalmente las palabras, que papá come torta, son 3 pedazos. Y en esa misma letra, en ese mismo escrito, te detienes. Y le puedes decir, a ver, mira, escúchame, papá come torta. ¿Cuántos pedazos hay? 3. Ah, y mira aquí, entonces, ¿dónde deberían estar esos 3 pedazos? Ah, y ella va a ir dándose cuenta. Y ahí te serviría, antes de que continúe escribiendo, fortalecer su conciencia fonológica. ¿Cómo? Con rimas, con canciones o con cosas cotidianas. Por ejemplo, a ver, dime cuántos pedazos tiene mi mamá me mima. A ver, mi mamá me mima. 5 pedazos, mamá. Y va a estar entendiendo, porque ella su conciencia fonológica no ha sido desarrollada. Entonces, ella no está entendiendo que mi mamá son 2 pedazos, sino que es uno solo. Antes de escribir, entonces, tenemos que practicar la conciencia fonológica, la conciencia léxica, ¿ya? Y de ejercicios está lleno el internet, busca conciencia fonológica, y esos ejercicios inclusive son súper divertidos para los niños, y le van a ayudar en eso. Mira, 2 semanas que trabajes conciencia fonológica, y luego hazle escribir, vas a ver la diferencia. El arreglar el asunto no va a ser por dictarle más, sino por arreglar la parte que ella todavía no ha entendido, ¿sí? Entonces, puede haber una parte de frustración cuando tú le dices, oye, pero eran 3 palabras, pero ella no lo está entendiendo, no lo sabe. Y para que sepa, van a tener que trabajar la conciencia fonológica sin escribir, y de ahí, en unas 2 semanas, como te digo, vuelves a hacer el ejercicio y vas a ver la diferencia. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Cari. Creo que nos ha quedado corto el tiempo. Podemos seguir hablando y hablando, pero una vez más, por la amistad que te tengo, comprometerte para de repente un segundo encuentro de acá a un tiempo para ver qué otras interrogantes van a surgir, porque la lectoescritura ahora está siendo de manera virtual, ya no es la misma presencial, y ese es otro momento de conversación de cómo podemos fortalecer la lectoescritura a partir de que nosotras ya no somos, el cole ya no es el protagonista, perdón, el cole ya no es el vehículo principal, ¿no? Y el niño no está dentro de esa exploración. Entonces, podemos quedar de repente contigo, y seguro que las familias también van a estar contentas de poder escucharte una vez más. Te agradezco mucho. En nombre de los papás del Learning Community de Huamampoma, te lo agradezco, muchísimas gracias. Creo que ha sido un día, una conversación muy rica, nos ha aclarado muchas dudas y nos ha dado algunas pautas importantes para seguir. Muchísimas gracias, y gracias a las familias también que han podido entrar hoy día a nuestro encuentro. Sé que hemos tenido muchos encuentros seguidos, pero es importante que podamos abarcar todo lo posible hasta que nos encontremos en casa, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes, papás, mamás, gracias, Ani, gracias, Learning Community. Yo estoy dejando mi correo en el chat por si tienes alguna consulta, alguna duda, algo en lo que te pueda ayudar. Estaré feliz de hacerlo, y pueden escribirme cuando lo necesiten, y estaré cuando ustedes me inviten. Muchas gracias, yo se los agradezco profundamente. Gracias, amiga, muchas gracias. Gracias a todas las familias que han estado hoy día. El día lunes tenemos una nueva charla con Michel Candia. Él es un psicólogo, ya también es un momento en el que alguien nos va a escuchar y nos va a ver llorar como papás, ya no como adultos que necesitamos ser escuchados. Nos encontramos el lunes una vez más. Pasen un lindo fin de semana. Gracias, Cari, gracias a todos los que han estado. Ojalá que nos podamos volver a ver el día lunes. Buenas noches a todos, muchísimas gracias.